Cuando un país no tiene moneda nacional, el único instrumento que queda para evitar potenciales crisis de balance de pagos del sector externo es la política comercial. Y dentro de esa política comercial, la política arancelaria. Entrar al Mercosur implica adoptar el arancel común externo. Se pierde grandemente esa política arancelaria. Hemos hecho estudios, significa subir aranceles en cerca de 4.000 partidas, disminuirlo en más de 2.000 partidas. Tenemos que ver todavía el efecto neto y saber los costos ya prácticos, económicos, de ingresar al bloque y conversarlos con Mercosur para ver cómo maximizamos las oportunidades y minimizamos los riesgos. Pero el mensaje aquí es, nos sobra voluntad, somos integracionistas, queremos mucho a los países que conforman el Mercosur, pero un país sin moneda nacional, como el neoliberalismo y los gobiernos entreguistas dejaron al Ecuador, y ahí sí tal vez superamos a Bolivia, porque ustedes no llegaron a tanto. Nosotros recibimos el país con bases militares, con el Fondo Monetario del Banco Central y con moneda extranjera, el dólar. Un país que no tiene moneda nacional, pues tiene que reflexionar mucho al ingresar a estos acuerdos y conversar con ustedes frontal, abiertamente, sobre las oportunidades que existen y muchas, y sobre los riesgos. Queridas amigas y amigos, el mundo está viendo a nuestra América. Ahora que el llamado primer mundo está en crisis, y yo comparto totalmente lo que decía Pepe Mujica en Perú, tantas cumbres, era la cumbre de UNASUR me parece, ¿no? Que es una crisis civilizatoria. El sistema, el modo de vida que conocemos no es sostenible. Si se quisiera generalizar el nivel de vida y la forma de vida de los neoyorquinos, necesitaríamos unos 5 planetas, y eso es totalmente imposible. Hay que buscar una nueva noción de desarrollo. Y aquí otro punto a reflexionar. Europa y el mundo están viendo a América Latina, porque es una región que crece, que disminuye desigualdad, disminuye pobreza, pero cuidado, tenemos sobre expectativas, cuidado, sobredimensionamos el éxito temporal que estamos teniendo. América Latina apenas lleva creciendo 3 años. En 2009 América Latina decreció 2%. Y no es que porque estamos creciendo más que Europa somos más ricos que Europa. La producción es flujo, es capacidad de generar riqueza. Pero si ustedes llevan 3 años generando riqueza y los otros 3 siglos, por más que su capacidad de generar riqueza sea bastante alta en estos momentos, la acumulación, la riqueza acumulada es mucho mayor en esos países que llevan siglos creciendo. Y eso hace incluso que tengamos que precisar apreciaciones, porque algunas veces se dice Europa se ha empobrecido. No, Europa sigue generando gran cantidad de riqueza, no está aumentando esa capacidad de generar, pero tiene riqueza acumulada. Y esas capacidades son enormes y todavía hay una brecha gigantesca entre nuestra América con Europa, en el ejemplo que estoy tratando. Infraestructura, ciencia y tecnología, talento humano, etc. Ahí están las capacidades para Europa. El problema es un problema de coordinación, y esa es la política económica. Y dentro de esa política, sobre todo la política monetaria, que todo está en función no de superar la crisis lo más rápido, con el menor costo, y haciendo que el costo lo paguen las corporaciones del capital financiero, sino que lo que se busca con la política monetaria de un euro fuerte, mantener la inflación baja y beneficiar a ese capital financiero, que es uno de los grandes causantes, paradójicamente, de esa crisis. Entonces no caigamos en exceso de confianza. Nos va bien temporalmente, pero nada está hecho. Nada todavía es irreversible. Tenemos que consolidar estos procesos de cambio en América Latina. Crecer es necesario, al menos en nuestro nivel de desarrollo, que nadie se engañe, porque crecer es aumentar nuestra capacidad de generar bienes y servicios para satisfacer necesidades, y satisfaciendo esas necesidades, las correctas necesidades, no el consumismo estéril, inútil, artificial, es que se logra el buen vivir. Necesitamos crecer, necesitamos seguir disminuyendo inequidad, necesitamos seguir eliminando pobreza, que para mí es el desafío, no solo el desafío, el imperativo moral de nuestra América. Incluso, de ser necesario, debería ser el imperativo excluyente. ¿Cómo explicarle a las futuras generaciones que una región que siempre tuvo tanto,
vivió también tanto tiempo con pobreza, con miseria. A América Latina le sobran recursos naturales, le sobran capacidades. Teníamos para ser la región más próspera del planeta y todavía tenemos pobreza y miseria generalizada, fruto de los malos modelos económicos, de las malas políticas económicas, de los gobiernos entreguistas, de las élites, clases de élites que hemos tenido, excluyentes, que utilizaban los frutos del progreso no para dar bienestar a las grandes mayorías, sino para diferenciarse cada vez más de esas grandes mayorías, con sus clubes exclusivos, sus country le llaman en Argentina, sus barrios exclusivos, sus colegios exclusivos, etc. Y decía, vencer la pobreza es el imperativo de ser necesario excluyente, porque muchas veces se pretende que demoremos más en superar esa pobreza, o condenemos a mucha gente mucho tiempo a la pobreza en supuestas defensas, en mi criterio equivocadas, a la naturaleza, olvidándonos que ese ser humano no es lo único importante en la naturaleza, pero sigue siendo lo más importante. Y esto, por favor, a nuestros hermanos de las organizaciones de la sociedad civil, ayuden a esta lucha. Yo creo que es una de las cosas que debemos discutir en esta clase de foros. En todos nuestros países tenemos estos problemas. Grupos extremistas que pretenden que la miseria sea parte del folclore, la pobreza parte del paisaje, y que dicen no al petróleo, no a las minerías, no a las hidroeléctricas, ¿no? Que el paisaje no se altere en absoluto, así los seres humanos que viven en ese paisaje estén muriéndose de hambre. Y las mayores víctimas de esto son nuestros pueblos ancestrales. No nos engañemos, nuestros pueblos ancestrales no viven bien, no viven bien, pero hay muchos que consideran la miseria como parte de la cultura. Esa es la mayor forma de racismo. Quisiera que vieran 2 semanas en las condiciones que viven nuestros pueblos ancestrales para ver si les dura el entusiasmo, ¿verdad? Por eso qué alegría, qué satisfacción escuchar a un líder histórico, indígena, como Evo Morales, decir, tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, con absoluta responsabilidad social, ambiental, pero aprovecharlo, es la oportunidad para salir más rápido de la pobreza, el imperativo moral de ser necesario excluyente que tienen nuestros países. Sin embargo, ni de lejos es excluyente, por el contrario, refuerza esa conservación, esa protección de la naturaleza, porque así como la opulencia destroza el planeta con el consumo de energía, los gases de efecto invernadero, etcétera, la pobreza, la miseria también la afecta, con la sobreexplotación de los suelos, la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Yo no le puedo decir a una familia que no tiene ingreso, que no tiene trabajo y que vive al lado de un bosque, no tale el bosque, será insostenible. Necesitamos primero resolver su problema de pobreza. Entonces, lejos de que resolver la pobreza sea excluyente a la conservación, la refuerza esa conservación, la hace sostenible. Qué bueno que haya hermanas y hermanos de las organizaciones sociales en este evento. Para mí es un alivio y una muestra del cambio de época, porque hace apenas un año, en una reunión similar, cumbre de presidentes, pero de otro nivel, iberoamericana, en Paraguay, teníamos aquí sentados no las organizaciones sociales, sino al Banco Mundial, al Fondo Monetario, a la OCDE, que además hablaron antes que los presidentes para darnos cátedra, ¿no?, de lo que hay que hacer, ¿no? Vinieron a observarnos los de la OCDE. Entonces, en esa ocasión, pues yo intervine y digo, bueno, esperamos la invitación para irlos a observarlos ustedes a la Unión Europea. Qué bueno que estén nuestros compañeros de la sociedad civil. Y que sigamos dando pasos en ese sentido. Por ejemplo, ya liberarnos del yugo de esta burocracia internacional, que no nos equivoquemos, no defienda a nuestros pueblos, no defienda a nuestros estados, está defendiendo al gran capital. Ustedes sabrán que hace pocas semanas tuvimos un fallo escandaloso del CIAD y por todos estos tratados de protección recíproca de inversiones, los TBI, los tratados bilaterales de inversión, que dan más derecho al capital, y eso lo deben saber ustedes, que a los seres humanos. Si hay un atentado a los derechos humanos en uno de nuestros países con la normativa interamericana, primero hay que agotar las instancias jurídicas del respectivo país antes de poder acudir a instancias interamericanas. En el caso del capital no, con estos TBI, no tienen que ir a media corte, a ningún juez, directamente transnacionales llevan a estados soberanos a estos centros de arbitraje, donde siempre se falla en función del gran capital, no de nuestros estados. Un ejemplo, el caso Oxy, cuando se declaró la caducidad del contrato de esta petrolera norteamericana por abierto rompimiento a la ley.
La caducidad, de acuerdo al contrato, no es materia de arbitraje. Sin embargo, el CIADI, el Centro de Arbitraje del Banco Mundial, aceptó, se declaró competente frente a la denuncia que hizo Occidental, porque consideró que si bien las dos partes habían acordado en el contrato que caducidad no era materia de arbitraje, ellos creen que afecta a las inversiones. Entonces, como son los guardianes de los intereses del capital, se declararon competentes. En el proceso se reconoce que la OXI incumplió la ley ecuatoriana en forma abierta, cedió 40% de su concesión a una tercera empresa sin autorización del Estado. Esto no era inocuo, esto era robarle al Estado, porque ese traspaso de acciones exigía pagar una prima al Estado, nos estaba robando. Además, que de acuerdo a la ley, exigía renegociar el contrato en iguales o mejores condiciones. Y lo que dice el tribunal es que la pobre Occidental, seguramente paupérrima, no tuvo para contratar abogados, entonces fue un error de buena fe. O sea, que haya incumplido tan groseramente la ley ecuatoriana, se le chispoteó, como dice Chespirito, ¿no? Otro héroe de la América Latina, Roberto Gómez Bolaño, uno de mis ídolos, se le chispoteó. Pero no solo aquello, el CIADI le otorga a Occidental más de lo que pidió, porque ella reclamaba por el 60% de la concesión que le pertenecía y estaba protegido por estos tratados bilaterales de inversiones, pero declaró nulo la transferencia del 40% y calcula la indemnización que tiene que pagar el país sobre el 100% de la concesión. O sea, esto es tan atroz que la votación fue dividida. Nunca reconoció al Estado ecuatoriano la competencia del CIADI porque no lo tenía. Ellos nombraron a dedo un representante del Ecuador, un árbitro que represente al país, un árbitro francés, Brigitte Stern. Y es tan descarado el fallo que esa jueza dice, tengo que pronunciarme en estos términos, esto es un absurdo, una barbaridad, un atentado a la justicia, un atentado a la organización jurídica de un Estado soberano como Ecuador. Habla en términos inusualmente fuertes frente a lo escandaloso del fallo. Por si acaso nos manda a pagar 1.700 millones de dólares, eso es el presupuesto de un año del Ecuador en salud, más 500 millones en intereses. También, por supuesto, pues defenderemos hasta las últimas consecuencias los derechos, más que intereses, del país y del pueblo ecuatoriano. Pero ¿esto a qué nos lleva? Dejemos de depender de estas instancias internacionales, que han sido mecanismos de sometimiento, y con esta integración que sea efectiva, eficaz, en beneficio de nuestros pueblos, y creemos nuestras propias instancias. Cristina estaba hablando de la necesidad de crear centros de arbitraje regionales a nivel de Mercosur, a nivel de UNASUR, y si es posible, coordinar acciones para todos denunciar estos tratados que son verdaderos instrumentos de sometimiento, y poder liberarnos de la cláusula, ¿cómo tú le llamas? Yo no, los abogados. Bueno, que para la presidencia soy abogada también. Ultraactividad. Ultraactividad, es decir, incluso si yo denuncio ahora estos tratados, tienen vigencia 10 años más. Entonces, aquí se requiere acción conjunta. Hagamos que la integración, por favor, tenga efectos concretos, pragmáticos, en beneficio de nuestros pueblos. Y ojalá sigamos avanzando en esa integración. Vayamos al Sistema Único de Compensación Regional, ya lo estamos utilizando los países del ALBA, más de 1.000 millones en transacciones, sin necesidad de dólares, son compensaciones mutuas. Si tú me vendes 100, yo te doy 80, la diferencia es 20. Te puedo pagar en ese instante o después calculamos eso para futuras transacciones, y se minimiza el uso de una moneda extranjera que transfiere riquezas al país que emite la moneda. Si yo le vendo una silla de 10 dólares a Uruguay, si la silla ecuatoriana vale 10 dólares y se la vende a Uruguay, Estados Unidos solo emitiendo un billete de 10 dólares es como si se esté captando una silla ecuatoriana. Eso se llama el ingreso por señoría. Podemos ir a ese sistema de compensación. Vamos a políticas comunes. Aislados es el capital transnacional el que nos va a poner las condiciones. Unidos, nosotros le ponemos las condiciones a ese capital transnacional. América Latina, sobre todo en la larga y triste noche neoliberal, compitió demasiado tiempo para atraer esos capitales, precarizando a su fuerza laboral, quitando estabilidad, haciendo caer salarios reales. ¿Por qué, por ejemplo, no tener un salario mínimo a nivel regional? Además de coordinación
de nuestras políticas laborales, de nuestras políticas sociales. ¿Y por qué no? Si entramos a Mercosur como queremos hacerlo, estamos tabulando los potenciales costos para conversarlos con ustedes, ver cómo se los enfrenta, etcétera, para un país que no tiene moneda nacional. Pero si tenemos un arancel común, si tenemos una Unión Europea, una unión aduanera, perdón, el siguiente paso es poder tener una moneda regional y cada vez concretar más esa integración de Mercosur, esa integración de UNASUR, esa integración sudamericana y ojalá algún día esa integración latinoamericana y hacer la patria grande con la que soñaron nuestros libertadores. Como muy bien lo dijo Cristina, no son modelos económicos, son proyectos políticos. Y nuestro proyecto político es el de la patria grande, la patria con la que soñaron San Martín, Simón Bolívar, José Gervasio Artigas, nuestro Río Alfaro, José Martí y tantos próceres inmensos latinoamericanos que nos precedieron. Muchísimas gracias.